Este episodio está enfocado a hablar de la historia de una de las localidades que hacen parte del Gran Partido de La Plata, y se trata de Tolosa, que fue fundada por José Martín Iraola el 20 de diciembre de 1871. El nombre fue elegido por él en un gesto de reconocimiento, si se puede decir, hacia sus abuelos, quienes provenían de la región de Tolosa en el País Vasco. Esto es Argentina en el tiempo, un podcast en el que viajaremos por la historia de la República Argentina, donde narraremos el desarrollo histórico, cultural y deportivo del país. Hoy contamos con la participación de Nicolás Colombo, uno de los historiadores de la ciudad que se ha dedicado a rescatar el patrimonio de la misma con muy buenos aportes en sus libros Misterios de la Ciudad de La Plata, tomo 1 y 2, y coparticipando en el libro Tolosa contada por su gente, el cual recopila datos históricos, convivencias en primera persona de los vecinos. Nicolás, ¿por qué la familia Iraola y posteriormente Martín Iraola se fijaron en estas tierras? Porque estaba justo a mitad de camino entre lo que era la zona alta del camino que iba para Magdalena, entre Buenos Aires y Magdalena, que era una ruta comercial importante, y el puerto de Ensenada, que como te decía, ya el puerto de Ensenada tenía 60 años funcionando en ese entonces. Y como entre esa zona que se llama, que son las Barrancas, y el Río de la Plata, es una zona más baja, que pantanosa, y que cuando llueve mucho se inunda y es inaccesible, por ahí muchas de las carretas que iban transportando material desde Magdalena hacia Buenos Aires, cuando llovía y no podían acceder al puerto, necesitaban algún lugar como para parar, descansar, esperar a que bajara el agua para llegar al puerto. Y bueno, justo esa locación que eligió Iraola, aprovechando que eran tierras que había heredado su padre, era como el sitio ideal, porque confluía el Camino Real y confluía el que se llama Camino Blanco, Camino Rivadavia, que es el que va para el lado del puerto, que todavía está. Ah, ok, queda claro entonces que esta zona ya era de gran interés tanto para los extranjeros como para los locales, que visionaron de cierta manera expandir el comercio y urbanizar la zona, que además fue como una ruta de escape cuando la ciudad de Buenos Aires se vio azotada por la pandemia de la fiebre amarilla, ¿no es así? Él decide, en base a todas estas epidemias que había habido, que la gente estaba escapándose de los grandes centros urbanos como Buenos Aires y se iba a vivir a lugares menos poblados para evitar la enfermedad. Él decide fundar acá el pueblo de Tolosa, ¿no? Con esa idea de aprovechar el puerto de Ensenada que se había hecho hace poco, de también aprovechar el camino que iba para el puerto o el camino que iba para la Magdalena, y después también que eran tierras más altas, ¿no? Porque estaba como esa puja entre Ensenada y Tolosa, de que Ensenada había quedado muy cerca del río y eran zonas más bajas que se inundaban, que no eran tan salubres, y en cambio Tolosa estaba en una zona un poco más alta, con tierras más aptas, que tenía mejor acceso a los caminos, que tenía construcciones más modernas, y justo el año que se funda Tolosa también se funda Berisso, en realidad se instalan los saladeros de Berisso, de Juan Berisso, y también se extiende el ferrocarril, que eso era importante, era el método para llegar a este lugar. Si no había ferrocarril era bastante difícil de llegar, así que llega el ferrocarril hasta la Ensenada. En 1871, el año que se funda Tolosa. Así que fue una confluencia de factores que hicieron que sea bastante fácil arribar a Tolosa y que todos los nuevos pobladores pudieran llegar y adquirir terreno. Bueno, Iraola además era también muy influyente en la política al tener bastante cercanía con el presidente de ese entonces, Domingo Sarmiento. Esto propicia de cierto modo a que se vaya haciendo foco en la región para desarrollarla, pero cuéntanos cómo fue ese proceso, Nicolás. Después de 1880, que la ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital federal de Argentina como lo es hoy, recién ahí se empieza a tomar la idea de fundar una nueva ciudad capital para la provincia. Y ahí es cuando Eduardo Rocha ya viene con la idea de fundar una ciudad de cero, porque también podía elegir una que ya hubiera existido. Él, en realidad no es que lo elige, sino que crea una comisión que llama a varios profesionales que eran idóneos en el tema y les consulta a cada uno cuál creían ellos que era el mejor lugar para emplazarla en una capital. Algunos creían que tenía que estar al norte de la provincia, otros tenían que estar en el centro, otros decían más al sur, cerca del mar, para hacer un puerto.
pero algunos eligen este lugar, que eran las Lomas de la Ensenada, porque decían, bueno, mira, acá ya tenés el ferrocarril, ya tenés un puerto que es el puerto de la Ensenada, está más o menos cerca de Buenos Aires, hay un montón de vías de caminos, las tierras tienen agua potable, son aptas para practicar la horticultura, para abastecer de alimentos a la población, tenía un montón de facilidades. Y después, bueno, justo cae la casualidad de que eran propiedad de la familia Iraola. Martín José ya había fallecido unos años antes, pero la habían heredado su esposa y su hermana. Así que sí, como decía, se expropian. No era el único dueño de las tierras, había unos cuantos, pero sí era el mayoritario en la familia Iraola. Bueno, y ya que mencionamos a Dardo Rocha, una de las personas más influyentes y que era masón, te quería preguntar si había algún vínculo con la masonería e Iraola. Y te pregunto esto porque, bueno, uno de los ejes del podcast tiene que ver con la historia y la influencia de la masonería en el desarrollo de esta región. Sí, yo no tengo constancia de que Martín y Laura haya pertenecido a la masonería ni nadie de su familia, pero, por ejemplo, Tolosa es muy conocida por todo el tema ferroviario, ¿no? Por la estación, por los talleres del ferrocarril y también por los gremios ferroviarios. De hecho, ahí a distancia de una cuadra están los dos más importantes, que es la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. Y este último, ya por el nombre, la Fraternidad, ya te habla un poco del origen masónico que tuvo esta sociedad, que creo que se fundó en 1887 y que fue, digamos, una de las primeras sociedades que hicieron los ferroviarios para agruparse, digamos, de colaborar entre ellos por todos los problemas que tenían laborales, y hasta el día de hoy sigue siendo la más importante, pero fue fundada por masones, por algunos masones con ideales masónicos, y el edificio que está en Tolosa, ahí en 2530, que se fundó esta sucursal acá de Tolosa, se fundó el mismo año que la sede central de Buenos Aires. Si uno lo ve, tiene esa forma de templo griego, ¿no? Con las dos columnas en el ingreso, con el frontispicio triangular. Y después también tiene otras cosas llamativas, como el piso ajedrezado y un montón de simbolismo adentro, que si bien el edificio no es tan antiguo, creo que es de la década de 1940, Martínez Peló, él mencionaba que seguramente haya funcionado alguna logia masónica ahí, por el estilo del edificio, por esto que te decía de que la sociedad tuvo orígenes masónicos. Y bueno, todo está conectado. La masonería llegó acá más o menos por esa época a la ciudad de La Plata y tuvo bastante importancia en el desarrollo de toda esta región. Si uno recorre la localidad de Tolosa, imagínense que se está recorriendo por medio de un pasaje arquitectónico con calles adoquinadas, con sus casas a una misma altura. Lastimosamente, hoy por hoy esto se ha perdido, ese patrimonio por falta de una ordenanza municipal que proteja la identidad de esta localidad se ha deteriorado. Danos, Nicolás, las explicaciones o las razones de por qué en aquella época de la fundación se estructuró de una manera diferente a cómo se estructuran hoy en día las construcciones de las casas y de las localidades. Bueno, fíjate cómo se fundó Tolosa. Se fundó por las epidemias de fiebre amarilla que había habido en Buenos Aires y de cólera unos años antes, que no se sabía cómo se transmitían, ¿viste? Hoy sabemos que es por los mosquitos que la transmiten, pero en ese entonces no tenían ni idea. Entonces lo que se creía era que era por las malas aguas, no por las aguas cloacales o por los residuos de las industrias que iban a parar a los ríos. En este caso en Buenos Aires, en el Riachuelo y en el barrio de La Boca estaban todos los saladeros que contaminaban bastante el riachuelo igual que hoy. Y bueno, lo que empezó a hacer el gobierno fue decretar que todas esas industrias contaminantes de las aguas se mudaran a lugares más apartados de Buenos Aires o que las casas no tiraran, las que no tenían cloaca, no tiraran los desechos cloacales a la calle, por ejemplo. Y lo que se veía también, al igual que muchos lugares de hoy, en La Boca, por ejemplo, que había conventillos, ¿no? La gente vivía muy hacinada en lugares muy pequeños, no tenían buena ventilación, no tenían buena limpieza. Y bueno, se empezó a creer que venía por ahí la mano de dónde venían todas estas enfermedades. Entonces, cuando se empiezan a hacer lugares como Tolosa o como La Plata posteriormente, entró en vigor todo lo que era el higienismo, ¿no? Que era una corriente de pensamiento según la cual las nuevas ciudades, los nuevos edificios tenían que tener la visión médica, aparte de tener un ingeniero o un arquitecto que diseñara las ciudades o los edificios, vos veías que también había médicos dentro de ese equipo. Y los médicos lo que decían eran médicos higienistas que decían, bueno, mira, para que la carne no se eche a perder, por ejemplo, y no transmita enfermedades, tenés que hacer las casas de cierta manera para que se conserve, ¿no? Para que esté más fresco.
para que no tengas enfermedades tenés que hacer las casas bajas de manera de que llegue el sol, de que llegue el aire y limpie los malos aires que puedan traer enfermedades, ¿no? Por eso, por ejemplo, se hacían ciudades cerca del río, en este caso cerca del río de la Plata, para que el viento que venía del río pudiera limpiar todas esas enfermedades. El cementerio se hacía bien en la punta opuesta, está hoy el cementerio de la Plata está justo al sur de la ciudad de La Plata, bien alejado del centro, con esa idea, ¿no? De que los vientos del río alejaran todas las posibles enfermedades contagiosas. Y bueno, hasta hace unos años se mantenía lo de hacer casas bajas y estaba todo calculado, por ejemplo, cuando salía el sol, como la sombra no podía tocar las edificaciones que estaban de la vereda enfrente, de manera de que el sol también limpiara la humedad, que era el foco de las enfermedades. No, no se sabía, pero se creía que el agua tenía algo que ver, por eso el tema de la contaminación del agua, de la humedad, ¿no? Y La Plata es una ciudad que está cerca del río, es bastante húmeda, llueve bastante, entonces era importante el tema del sol y el tema del aire. Después también está todo el tema de los espacios verdes, ¿no? De que tenía que haber pulmones verdes para oxigenar un poco las ciudades, las avenidas arboladas, todo ese tema que hoy se tiene muy en cuenta, el de la ecología de los árboles y demás, pero bueno, ya en ese entonces se veía con buenos ojos por desconocimiento de cómo se transmitían las enfermedades. De hecho, justo ayer estaba charlando con una persona que el primer hospital que se hizo acá en La Plata, en el Melchor Romero, se hizo. Hoy la gente se queja de que está re lejos del centro, pero sí, bueno, en ese entonces era un hospital para enfermedades contagiosas y lo tenían que hacer bien lejos, bueno, ¿no? Porque no podía ocurrir de que, por ejemplo, hubiera una epidemia de neumonía y tuvieras un hospital en el medio de donde estaba viviendo la gente. Bueno, y con esto que acaban de escuchar de Alejandro Korn, queda demostrado una vez más que tenía un gran vínculo el desarrollo de la ciudad con la masonería, además porque, como mencionan en otros de los episodios, Korn es uno de los personajes con más trascendencia en el desarrollo de la ciudad. Pasó por influenciar en el desarrollo del deporte, en el desarrollo cultural, en el desarrollo educacional. Entonces, acá, por ejemplo, en la parte filosófica también hizo aportes y queda, como menciona Nicolás, hasta el día de hoy el reflejo y la trascendencia que hizo en la parte de salud con el hospital que queda en Melchor Romero, que lleva su nombre hasta el día de hoy. Digamos, cuando se funda La Plata en esos años, la ciudad se mantuvo bastante intacta hasta la década de 1930, diría yo, o 1940, pero ya a fines de la década del 30 empieza a llegar todo lo que es el modernismo a la arquitectura, ¿no? Se empieza a experimentar un poco con el hormigón armado, se empiezan a hacer edificios de 2, 3, 4, 5 pisos, y en ese entonces las ciudades más modernas ya no eran las que tenían un mejor sistema urbano como La Plata, sino las que tenían edificaciones con líneas más modernas, ¿no? Con ese Art Deco, por ejemplo, y demás. Y ahí lo que se empieza a hacer es demoler, ¿no? Veías un edificio antiguo y no decías, ay, qué lindo, esto es patrimonial, vamos a conservarlo, sino que se decía, no, esto es una cosa vieja, la ciudad de La Plata está atascada en el tiempo, vamos a demolerlo y hacer una obra de un estilo más moderno, de mayor altura, que eso es lo que le da, digamos, valor a la ciudad. Eso ya se decía en la década de los 40, que el valor a la ciudad se lo daban los edificios altos de líneas modernas, no los rascacielos como los llamaban entonces, por más que fueran edificios de 10 pisos, ya se los decían que eran rascacielos, y en eso se competía con Buenos Aires también, ¿no? En cuál era la ciudad que tenía más edificios. Pero todavía no había protecciones de lo que es el tema del patrimonio edilicio ni de otros patrimonios, así que al estar todo eso desregulado se empieza a demoler. Y después yo leía ya en la década del 50, leía notas que no se quejaban porque, por ejemplo, porque no se preservaban los edificios, sino que se quejaban cuando se preservaban los edificios y no se hacían construcciones nuevas. Por ejemplo, zonas que hoy tienen construcciones muy lindas, que son de principios del siglo pasado, como Diagonal 80 o como la zona del centro de La Plata, vas a ver hoy que está bastante discontinuo la altura que tienen los edificios, ¿no? Por ahí ves un edificio moderno con todo un frente espejado y al lado ves una construcción de un estilo más clásico, de un estilo italiano o francés, que es 50 años anterior. Y bueno, todo eso se fue partiendo y después, para cuando surgen efectivamente ordenanzas y leyes que protegían el patrimonio edilicio, ya se había demolido la mitad de los edificios de la fundación, ya se había empezado a retirar el adoquinado para hacer calles de cemento, ya se habían talado un montón de árboles y se habían reemplazado por otros, y es algo que continúa. Hoy en día, el actual intendente creo que fue el primero
que hizo un catálogo de bienes protegidos durante una de sus primeras gestiones, hace unos cuantos años, pero también estas protecciones, lo que se hacía no era proteger, por ejemplo, zonas, digamos, vamos a proteger toda la zona del microcentro donde están los edificios más antiguos, los que habría que proteger, no. Lo que hacían era hacer un catálogo de bienes protegidos, pero protegían edificios puntuales, y el que está al lado no importa. Entonces por ahí tenés un edificio antiguo muy lindo y bien conservado, pero al lado tenés una torre de 20 pisos que ya se pierde totalmente el contexto. No, no sé cómo, no es como otras ciudades, Claro. no sé, como el microcentro porteño acá en Buenos Aires, que está todo protegido, entonces ves muchas casitas bajas, o no sé, acá cerca en Colonia, en Uruguay, que también tiene casas de otro siglo y están todas protegidas, no es que ves una casa de piedra y al lado una torre de 20 pisos, no, bueno. Acá pasó eso, ¿no? Y como que al no hacerse reglamentaciones en su momento, después en un momento se fueron perdiendo y hoy en día ese catálogo no, digamos, no es que avanza y se van agregando nuevas construcciones para protegerlas, no, al contrario, se van retirando, se hacen excepciones y no, esta está bastante deteriorada, bueno, vamos a dejar que la demuelan y que hagan una torre. Y va pasando así. Y Tolosa, por suerte, al estar, creo yo, alejada del centro, al tener otro tipo de movida, afortunadamente está salvándose un poco de toda esa voracidad inmobiliaria, pero será cuestión de tiempo porque no tiene ninguna protección ahí, igual que en La Plata, edificios puntuales protegidos, no es que hay toda una zona que está protegido el adoquinado o algo así. La localidad de Tolosa tiene varios personajes que han trascendido en lo largo de la historia. Uno de ellos, por ejemplo, es Víctor Basterra, un desaparecido que recuperó la libertad, quien ayudó a reconocer personas que estaban detenidas en la época de la dictadura, ya que él era fotógrafo y estuvo en el centro de detención más importante en Buenos Aires. Y gracias a estas fotografías que él tomó allá, muchas víctimas fueron identificadas posteriormente, algunas en su momento lograron ser liberadas, y también está, por ejemplo, relacionando el tema de la época de la dictadura, está Estela Carlotto, que de niña vivió en Tolosa muchos años. En la parte de la política también está Cristina Fernández de Kirchner, y en la parte deportiva está Alejandro Sabela, quien fue director técnico de la selección argentina y fue también jugador de la misma. Tolosa también tiene cosas importantes para rescatar, algunos lugares muy buenos para visitar. Por ejemplo, está el Museo Ferroviario. Lo pueden ubicar por ahí por la página de Instagram si están interesados en algún día ir a visitarlo. Es muy lindo, tiene muchas reliquias de la parte ferroviaria. Se llama Ferroclub-CDP Tolosa. Hacen las visitas ahí, tienen los horarios, todo. Pero también está, por ejemplo, el museo que quieren rescatar todos los vecinos de la localidad de Tolosa. Quieren restituir esto en un lugar para que la gente pueda visitar y porque Tolosa merece tener el museo. Esto se ha retrasado un poco porque, bueno, con los vaivenes de la política va ahí medio lento el asunto, pero bueno, esperamos que en algún momento se dé la noticia de que Tolosa tiene el museo y se pueda ir a visitar. Bueno, esto fue un repaso muy breve por la localidad de Tolosa. Es una historia muy importante que tiene esta región y le damos el agradecimiento a Nicolás por haber participado en este episodio. Más adelante seguramente vamos a estar de nuevo con él porque hay muchas cosas que nos puede aportar, que puede comentar, y para quienes están interesados, al inicio del capítulo menciono los libros que Nicolás ha escrito porque ahí hay mucha información. Producción general Felipe Ortiz, edición de sonido y producción musical Joaquín Deseo.